Me llamo Bradley. Soy cristiano adventista del séptimo día. Llevo 15 años trabajando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y creo que la Biblia habla de algo sobre lo que hay textos explícitos, y que en mi opinión, no se debate lo suficiente en la Iglesia, ni en ninguna iglesia. Se ha convertido en una especie de tema tabú del que quiero hablar con ustedes hoy. Probablemente te hayan enviado este video porque uno de tus amigos quiere que lo veas. Tengo un canal de YouTube en el que hablo de todo lo relacionado con este tema, pero quiero presentarlo en un formato que creo que todo el mundo podrá comprender, porque a veces no abordamos todos y cada uno de sus aspectos. Pero esta noche vamos a repasar todo lo que necesitáis saber sobre el tema y después, quizá hagamos una segunda parte al respecto. Empecemos por donde empieza toda serie evangelística, y eso es en Daniel 2. Entonces, en Daniel 2, ¿en qué punto de la línea de tiempo nos encontramos? Bueno, esto es muy importante. Y no lo pasen por alto, porque tengo que empezar por donde todo el mundo tiene que empezar, es decir, por lo más básico. ¿Dónde estamos? Estamos en los últimos días, ¿verdad? Daniel 2, 41-42 dice, también viste los pies y los dedos de los pies. Eran en parte arcilla de alfarero y en parte hierro. Esto significa que habrá un reino dividido, que tendrá algo de la firmeza del hierro. Como visteis, el hierro estaba mezclado con arcilla. Los dedos de los pies eran en parte hierro y en parte arcilla. Una parte del reino será fuerte y otra será frágil. Y luego queda completamente claro que en Apocalipsis 13 se habla de que habrá un tiempo en el que todo el mundo tendrá un problema con la adoración. Todos los santos, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, según Apocalipsis 14:12. Y la pluma inspirada nos dice que no solo tenemos eso por lo que esperar, sino que también debemos pensar en la inmortalidad del alma. En La Gran Controversia, página 588, se dice que, a través de dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás llevará a la gente a caer en sus engaños. Mientras que el primero sienta las bases del espiritualismo, el segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Así que quiero desglosar esto en características. Si estáis tomando notas, apuntad la característica número 1, vamos a repasar 6 de ellas, y luego veremos cómo encajan con algo que veo que está sucediendo, y que no creo que mucha gente esté reconociendo. Así pues, la característica número 1, lo que está ocurriendo tiene que ver con la aparición de personas fallecidas. Esa es una característica ineludible, y es algo muy inusual. Número 2, aquí es donde todo comienza. En Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, se dice, y vi 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus de demonios que realizan señales y que van hacia los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Hay mucho que podría decir sobre este único versículo, pero centrémonos en qué son estos espíritus inmundos. Bueno, aquí mismo nos lo dice, pues son espíritus de demonios. No son ranas de verdad. Se parecen a las ranas. ¿Por qué se parecen a las ranas? Es realmente interesante. Espíritus de demonios que realizan señales dirigidas a dos cosas, primero a los reyes de la tierra y luego al mundo entero. Y estamos viendo pruebas de ello, pero voy a profundizar en eso un poco más adelante. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Primera de Timoteo dice, el Espíritu afirma expresamente que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy parecido, ¿verdad? Pasemos ahora a la segunda característica, que es el espiritismo, que enseña un nuevo evangelio. Un espiritismo que enseña un nuevo evangelio. Este nuevo mensaje del evangelio, como podéis ver aquí, dice que el Espíritu afirma expresamente que se apartarán de la fe. Así pues, de una fe a otra, prestando atención a los espíritus y a las doctrinas que se encuentran en las enseñanzas específicas de los demonios. Así pues, los demonios enseñarán una religión totalmente diferente.
Por lo tanto, tenemos que señalar la segunda característica: el espiritismo enseña un nuevo evangelio. ¿Y cuál es la tercera? Pues bien, la tercera es las señales en los cielos. Y esto es muy interesante porque en Lucas 21:11 dice: habrá grandes terremotos en diversos lugares, hambrunas y pestilencias, y habrá fenómenos aterradores y grandes señales en los cielos. Algo va a suceder en el cielo. Va a ser muy aterrador. No se puede eludir lo que aquí se dice. Algo está sucediendo allá arriba que es aterrador. ¿Qué podría estar ocurriendo físicamente en el cielo que resulte aterrador? Según la pluma de la inspiración, pronto se revelarán en los cielos imágenes aterradoras de carácter sobrenatural. Como muestra del poder de los demonios que obran milagros, los espíritus de los demonios se dirigirán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para sumirlos en el engaño e incitarlos a unirse a Satanás. En su última lucha contra el gobierno del cielo, mediante estos agentes, tanto los gobernantes como los súbditos serán engañados por igual, dice ella de forma un poco más explícita. Pero todo eso ya lo podemos deducir de las Escrituras. Así que pasemos a la tercera característica. Ocurre algo en el cielo tan impactante que da miedo. Muy bien, ¿qué más ocurre aquí antes de la segunda venida de Cristo? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Eso está en Mateo 24:24. Así que hay falsos cristos y falsos profetas que engañan incluso a los elegidos. Cristo es Dios. También hay falsos dioses, llamémoslos deidades paganas, que parecen engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. La pluma de la inspiración dice: a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, habrá un despliegue cada vez mayor del poder pagano. Las deidades paganas manifestarán su poder extraordinario y se mostrarán ante las ciudades del mundo. Esto es algo que nunca antes habíamos visto, pero la Biblia lo dice, y la pluma de la inspiración nos ofrece un comentario que lo confirma sin lugar a dudas. Eso es lo que ellos percibían que estaba ocurriendo allá por el siglo XIX y lo que creían que significaba. Es interesante, Mateo 24 habla de deidades paganas que se exhiben ante las ciudades. Entonces, ¿qué son las deidades paganas? ¿Como Hathor? ¿O estamos volviendo a los dioses egipcios y sumerios que se aparecen ante la gente? Pensemos en eso un momento. Y mientras lo pensamos, pasemos al punto número 4. Veremos dioses falsos, deidades paganas, falsos profetas y señales y prodigios en el cielo. ¿Qué más va a pasar? Pasemos al número 5. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11, que la venida del hombre de pecado se producirá, según la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Un poco de poder? Todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño injusto entre los que perecen porque no recibieron el amor a la verdad. ¿Qué es el amor a la verdad? Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo, Jesús. Así pues, no aceptaron a Jesucristo. No aceptaron la palabra de Dios, la Biblia. Y por esta razón, Dios les enviará un engaño poderoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados, todos aquellos que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos son, pues, los mundanos. Los que ven estas señales son los justos, los que están unidos a Cristo, los santos, tal y como los llama el Apocalipsis. Ellos no creen en esto. Y espero que entendáis lo que os estoy diciendo hoy, para que vosotros tampoco creáis lo que va a suceder. Porque habrá muchos, incluso entre nuestras propias filas, en muchas iglesias de todo el país, que creerán justo lo contrario de lo que os estoy enseñando ahora mismo, lo que la Biblia te está enseñando ahora mismo. 2 de Tesalonicenses, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿cuál es la característica número 5?
Engañar con todo poder a quienes han rechazado a Jesús, creando una nueva religión en la que incluso los ateos crean. Esto es espectacular, porque llegaremos a un momento en el que, según Apocalipsis 13, nos matarán. El anticristo tomará una decisión y dirá que debe matar a los santos. Bueno, me parece interesante que, al final de los tiempos, solo haya dos bandos. No será, miren, aquí están los bautistas, allá están los metodistas, y por este lado, los testigos de Jehová. Todo el mundo se clasificará en dos categorías. O bien crees, o crees en esta religión. ¿Sigues la Biblia? ¿O sigues la nueva religión que se ha creado? Y para que se cree una nueva religión, no puede provenir simplemente del hombre. No puede ser simplemente un gobierno mundial que intervenga y diga, oye, ¿les gustaría creer en esto? Esta es la nueva forma de pensar. Tiene que ser algo espiritual. ¿Cómo va a suceder eso? Tengo la respuesta, amigos, y se la voy a contar esta noche. Pero sigamos repasando estas cualidades muy rápidamente. Cualidad número 6. Dos religiones, un mundo. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Estos son los que no verán la muerte. Van al cielo sin perecer. Así pues, la sexta característica es que, al final de los tiempos, el mundo entero se dividirá en dos religiones, los que guardan los mandamientos, y los que creen en el engaño. Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora sabemos, solo por leer la Biblia, que ocurre algo aterrador en el cielo. Se trata de un espiritismo que se extiende primero a los líderes, y luego a todo el mundo, enseñando un nuevo evangelio, utilizando a personas muertas. Entre estas apariciones, vemos todo tipo de manifestaciones milagrosas, diferentes y falsas. Desde deidades paganas hasta profetas, e incluso el propio Jesús. Todas ellas realizan milagros. Parece que el mundo entero, incluso los ateos, se han convertido ahora en creyentes de algún nuevo tipo de religión. Vaya, ¿qué está pasando aquí? ¿Os suena extraño? Ya sabéis, COVID también sonaba extraño, pero la superamos, y todo pasó muy rápido. De aquello surgieron cosas que fueron simplemente fenomenales. Nueva ciencia, nuevas formas de entender las cosas. Algunas fueron buenas, otras malas. Pero creo que lo interesante es que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, sobre todo si ocurren en el cielo. Así que esta nueva normalidad se convirtió en la vida tal y como la conocemos. Esta nueva y extraña normalidad también se convertirá en la vida tal y como la conocemos, y por eso deberíamos hablar de ello. Por eso creo que la pluma de la inspiración se refiere a esto, y dice que los cristianos deberían prepararse para lo que pronto se vendrá sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Una sorpresa abrumadora. Y esta preparación deben llevarla a cabo estudiando diligentemente la palabra de Dios, y esforzándose por ajustar sus vidas a sus preceptos. Nunca oirás a un falso profeta decir eso. Aceptad la palabra de Dios y seguid sus preceptos. ¿Alguna vez has oído a Mahoma decir eso? ¿Y a Joseph Smith? Profetas y Reyes, página 626 dice: cuando el protestantismo extienda su mano sobre el Golfo para estrechar la mano del poder romano, cuando se asome al abismo para dar la mano al espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, sabremos que ha llegado el momento de la maravillosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Esto es verdaderamente algo que deja boquiabierto. Es como, vaya, ¿qué está pasando aquí? No es maravilloso en el sentido de bueno, porque va a ser muy malo, amigos. Así pues, hay tres cosas que están ocurriendo aquí: el protestantismo, el poder romano y el espiritismo. Me parece interesante que las dos primeras sean muy físicas.
Tenemos el protestantismo físico, o me gustaría decir el protestantismo apóstata. Está el poder romano, que conocemos como la Iglesia Católica, que ya está intentando ejercer su poder sobre muchas iglesias, tratando de restablecer el ecumenismo incluso entre el pueblo de Dios. Pero luego está algo que siempre hemos considerado muy etéreo, que se une a lo material. ¿Puede algo etéreo mezclarse con algo físico? Quizás en sentido figurado, pero creo que va a ser mucho más físico. Y les mostraré por qué lo creo a medida que sigamos leyendo. Las fuerzas satánicas, bajo forma humana, participarán en este último gran conflicto para oponerse a la construcción del reino de Dios, y los ángeles celestiales, bajo apariencia humana, estarán en el campo de batalla. Las dos partes opuestas seguirán existiendo hasta que se cierre el último capítulo de la historia de este mundo. Las fuerzas satánicas están en todas las ciudades. No podemos permitirnos bajar la guardia ni un solo instante. Vaya. ¿Y es esa la única vez que ella habla de eso? No, no lo es. Satanás aprovechará cualquier oportunidad para apartar a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra con forma humana, con el objetivo de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán con forma humana, y utilizarán todos los medios a su alcance para frustrar los designios del enemigo. Vaya, esta guerra se va a intensificar muy rápido, no solo en el ámbito espiritual, sino también aquí, en nuestro ámbito físico. ¿Qué podría convencer a los ateos de que esto no es para tanto, y de que es absolutamente normal? Me gustaría afirmar que esto no es nada extraño, y creo que probablemente ya haya ocurrido en el pasado de la historia de la Tierra. Incluso antes de que tú y yo naciéramos, simplemente no lo recordamos, porque no disponemos de una historia escrita que se remonte tan atrás. Eclesiastés 1:9 dice: lo que ha sido, volverá a ser, lo que se ha hecho, volverá a hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Ahora me gustaría ponerles un pequeño video sobre alguien a quien he seguido muy de cerca durante los últimos años. Se llama Lou Elizondo. Es un antiguo oficial de inteligencia que trabaja en el Pentágono, y lo que ha estado haciendo, y por lo que ha dejado el Pentágono, es para contarnos que está ocurriendo algo espiritual en el Pentágono. Y quiere decirnos que el gobierno de Estados Unidos está experimentando unos fenómenos extraños, unos que, según él, llevan mucho tiempo aquí. Pero afirma que están mintiendo al público al respecto. Por eso quiere que se rectifique la información. Así que dio un paso al frente, abandonó el gobierno para dedicarse a informar al Congreso sobre ello. Y ha logrado avances considerables en los últimos 3 años. Pero, ¿qué ha descubierto? Pues bien, ha descubierto algo que se denomina los 5 fenómenos observables de lo que el gobierno está viendo. Están viendo cosas en el cielo que nadie más puede entender. Y voy a dejar que sea él mismo, con sus propias palabras, quien nos explique qué son esas cosas. Así que en el gobierno nos dimos cuenta desde el principio de que esos aparatos tenían 5 parámetros, 5 características observables que los diferenciaban claramente del resto. Y el primero de ellos era la aceleración instantánea. Un ser humano puede soportar hasta 9G durante un periodo de tiempo muy breve. Uno de nuestros aviones más maniobrables es un modelo antiguo. Se llama General Dynamics F-16. Puede alcanzar unos 17G antes de que empiecen a producirse fallos estructurales, es decir, que se rompan las alas. Lo que estamos viendo son objetos que alcanzan más de 2000, 3000G. Bueno, más allá de los límites de lo que es saludable para cualquier ser vivo, la segunda característica observable es la velocidad hipersónica. ¿Qué es hipersónico? Se considera hipersónico a aquellas velocidades superiores a 5 veces la velocidad del sonido o más. Estamos viendo objetos que superan las 10.000 y las 13.000 millas por hora y que realizan giros inmediatos a la derecha e incluso giros de 180 grados. Otra característica observable. Es un poco contradictorio, pero se denomina baja observabilidad.
lo que significa que oirás a los pilotos decir, Lu, yo estaba allí, lo vi, pero no puedo describirlo. No tenía alas, ni timón, ni cola, nada. Sin remaches, nada. Y además, en el radar se obtienen estas señales sin sentido. Esto es poco más que eso, porque, de hecho, también es muy difícil de distinguir a simple vista. La cuarta característica observable es lo que se denomina medio entrenado o multimedio de desplazamiento. Esto significa la capacidad de operar en múltiples dominios, o más concretamente, en múltiples entornos. Ahora bien, una vez más, ¿tenemos vehículos multidominio? Por supuesto. Un hidroavión es un ejemplo perfecto. Un hidroavión no es ni un avión realmente bueno ni un buen barco. ¿Y por qué? Porque hay que hacer concesiones en cuanto a rendimiento y diseño para que pueda operar en múltiples dominios. Estos vehículos pueden operar en múltiples dominios diferentes. Aparecen en el aire, bajo el agua y posiblemente incluso en el espacio, pero no implican ese sacrificio en cuanto a rendimiento y diseño que nosotros tenemos que hacer con nuestra tecnología. Interesante. Está ocurriendo algo en el mundo que crea fenómenos en el cielo que desafían las leyes de la física tal y como las entendemos. Esto debería despertar un gran interés entre muchos ateos por lo que está sucediendo ahora mismo. Así que, si queréis ver cómo son estas cosas, o mejor dicho, si de verdad queréis ver cómo son estas cosas, mirad esto. Visto en el cielo nocturno, Otra vez esa luz naranja. una luz naranja, brillando intensamente y moviéndose rápido desde el suroeste hacia el noreste. ¿Qué es eso? Sea lo que sea que fuera eso, ha sido captado en este vídeo por Sal Sánchez, vecino de Kyle. Y lo estuve grabando todo el rato solo pensando, ¿qué es esta cosa? Esto se grabó a finales del mes pasado, pero no es la primera ni la única vez que lo ha visto. La primera vez fue en enero. Parece una bola de fuego, pero sin ruido. Aunque no lo tiene en vídeo, dice que la noche de este domingo fue la más espectacular. Un show de luces increíble. O sea, tenías que haber estado aquí para verlo, una detrás de la otra. Sánchez dice que por lo que ha visto y oído o no oído, es imposible que sea un dron. Tantos vídeos que hay por ahí que muestran lo mismo que yo he estado viendo. Y este de aquí es, de hecho, un video de la Marina de los Estados Unidos. Están viendo esta cosa, este objeto, y no están seguros de qué es exactamente. Lo llaman UAP, fenómeno aéreo no identificado. Y es un fenómeno que no pueden entender del todo. Este es el que llaman tic-tac, porque tiene la forma de un tic-tac, y fue capaz de esquivar a sus aviones de combate más rápidos y avanzados del planeta Tierra. ¿Tienes curiosidad por saber qué pasa cuando alguien se acerca e interactúa con esta cosa? Porque eso ya ha ocurrido. Escuchemos el relato de alguien a quien le ha pasado. Esto procede de un podcast con un señor que antes era cristiano. Tuvo una experiencia que le cambió la vida. ¿Y por qué le cambió la vida? Deja que él mismo te lo cuente. Cuando me acerqué a la cima de esa colina, vi lo que me pareció que era la puesta de sol. Eran las 5:10, más o menos las 5:15 de la tarde de un día de enero. Así que oscurecerá en unos 30. El sol se pone. Y 4 o 5 pasos más arriba en esa colina. Y ahí fue cuando me llevé la sorpresa. Empecé a ver un segundo sol, lo que me pareció que era el sol, su borde superior. Cuando subí unos pasos más, pude ver el borde superior de 2 soles, y supe en ese mismo instante que aquello no era nada que conociéramos. Pero cuando giré el cuerpo para echar a correr, miré atrás una vez más al levantarme para ver si seguían allí. Y cuando lo hice, vi un tercero, igual, del mismo tamaño, de 40 pies, 50 pies de diámetro, rojo sangre, 2 bolas de fuego naranjas. Hagamos una pequeña pausa aquí, porque creo que lo interesante de esto es que él entra en contacto con esa cosa y ocurre algo muy peculiar. Pero creo que este es un buen momento para decir, tachemos de la lista, las maravillas en el cielo. Ocurre algo que cumple con este requisito profético, de que suceda algo como maravillas en el cielo. ¿Qué otros requisitos tenemos? Bueno, si lo habéis apuntado, tenemos la aparición de deidades paganas. ¿Qué podría tener eso que ver con esto?
Es interesante porque Roger Morneau, que era un antiguo seguidor del ocultismo y se convirtió al cristianismo tras estudiar con los adventistas del séptimo día en su lugar de trabajo, después de haber sido iniciado en una secta en Montreal, Canadá, dijo que su sacerdote satánico le contó lo que iba a suceder al final, en relación con estas bolas de fuego. Y él dijo esto. Y el sacerdote nos dijo, hablamos un buen rato, y entonces dijo, ¿me concedes un poco más de tu tiempo? Quiero contarte algo muy fascinante. Dice que el gran plan del Maestro para cosechar a las multitudes de la tierra y ganarlas para su causa, justo antes del final de la gran controversia entre las fuerzas del bien y del mal. Así que seguimos, después de expresar nuestro profundo interés por saber más sobre las actividades de los espíritus, y él dijo que se haría de una manera única. Según él, este gran plan va a hacer que la gente se lo crea, porque dice que los espíritus demoníacos, se declararán habitantes de planetas muy lejanos en las galaxias, que vienen a advertir a los habitantes del planeta Tierra de la inminente destrucción del planeta, a menos que se tomen medidas realmente adecuadas para evitarla. Y continuó diciendo que afirmarán haber tenido experiencias extracorporales. Continuó explicando que los espíritus se mostrarán dispuestos a ofrecer una valiosa orientación que no solo ayudará a la gente a evitar la destrucción del planeta, sino que hará que éste alcance un estado superior de existencia. Por ejemplo, dijo que los espíritus prometerán, y esta es una palabra importante, prometerán, que si se siguen cuidadosamente sus recomendaciones, darán paso a una nueva y gloriosa era de paz y prosperidad. Y ya no habrá más guerras. Ya no habrá más hambrunas. Ya no habrá gente que se trate mal entre sí. Los vecinos se querrán unos a otros. Y ya no habrá más disturbios sociales. Sin duda habrá felicidad perfecta durante 1000 años. Eso es lo que van a prometer los espíritus. Ahora pensad en esto un momento. Los espíritus demoníacos se presentarán como habitantes de planetas muy lejanos de la galaxia, que vienen a la Tierra para advertirnos de su inminente destrucción, a menos que se haga algo adecuado para evitarlo. Reformulemos lo que acaba de decir. Los extraterrestres van a venir a la Tierra para convencer a los líderes y al mundo entero de que hay que hacer algo para cambiar la sociedad, o de lo contrario, ocurrirá algo malo. Volvamos a Bledsoe. Chris Bledsoe, el tipo del podcast, y veamos qué le pasó cuando entró en contacto con esas bolas de fuego gigantes que aparecieron de la nada. Y estaba hablando con mi padre, y él empezó a decirme, hijo, vi a una señora, y él la dijo, me llamo Hathor. Pero a lo largo del tiempo y en muchas culturas, se la ha conocido con muchos nombres. Y ella llevaba ese vestido, brillaba, como si centelleara como las estrellas. Era como un vestido blanco que parecía tener estrellas por todas partes. Bueno, puedes buscar representaciones antiguas de Hathor, y así es como se la representaba. Era una mujer de una belleza inconmensurable. Resplandecía con ese color blanco azulado. Y llevaba un vestido blanco que brillaba al ondear, y parecía un antiguo vestido romano que le llegaba hasta los pies, y con mangas que le cubrían las manos hasta aquí, y un cuello, ahí mismo hay una pintura de ella. El hombre que está a mi lado es un famoso artista de Nueva York, Doug Odd. Y Doug lo pintó basándose únicamente en lo que yo le describí. También se puede ver el toro justo ahí. Y de hecho hay un triángulo en su pecho. Él lo puso ahí. Es una locura. Ese cuadro es grande, pero su rostro es diferente. Pero eso es parecido a lo que tenía delante. Ella dijo, se avecinan problemas y vamos a despertar a la gente. Vamos a dejar que lo hagáis, vamos a utilizarte, queremos ayudarte, preséntanos al mundo. Eso es lo que ella dijo. Preséntanos al mundo. Eso es lo que esta cosa le dijo a él.
Esta cosa se le apareció a este hombre como una deidad pagana, lanzó bolas de fuego al cielo, y le dijo, preséntanos al mundo, porque van a suceder cosas en este mundo. Preséntanos al mundo. Algo está pasando aquí, y creo que podemos marcar la casilla que dice que esto cumple con la aparición de deidades paganas. Entonces, ¿cuál es la siguiente casilla que tenemos? Bueno, centrémonos en la comunidad científica. ¿Qué podría ser más interesante que algo que desafía las leyes de la física y resulta inexplicable para la mente humana? Pues esto de aquí. Vean esto. Soy profesor en Rice. Rice es una institución muy orientada a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La mayoría de mis alumnos de grado van a ser ingenieros, químicos o quizá médicos. Están muy orientados a las ciencias. Y cuando empecé a impartir la asignatura de religión comparada, utilizaba textos religiosos más bien clásicos. Y me di cuenta de que los descartaban todos. Y los descartaban porque se decían a sí mismos, esta persona no sabe de ciencia. Así que cambié de enfoque y empecé a utilizar las experiencias anómalas de científicos, ingenieros y profesionales de la medicina. Experiencias anómalas. En otras palabras, algo que la ciencia no puede explicar. Sí. Esto es, en esencia, lo que tú has denominado el cambio radical. Sí. Un científico o un ingeniero recibe una formación basada en una visión del mundo muy materialista, por lo que experimentan este cambio radical de orientación, normalmente a raíz de una experiencia cercana a la muerte, una experiencia psicodélica o una enfermedad. Quiero decir que hay muchas cosas que pueden hacer que un intelectual o un científico cambie de opinión, pero una vez que lo hacen, ya no hay vuelta atrás. Es difícil que vuelvan a la perspectiva materialista que tenían antes. ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Qué es lo que hace cambiar de opinión a un científico, a una persona atea con una mentalidad principalmente materialista que no cree en lo sobrenatural? Lo que les hace cambiar de opinión es una experiencia sobrenatural o las drogas, una experiencia sobrenatural como una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué ha dicho Roger Morneau hace apenas un minuto? Él dijo que habrá personas que tendrán experiencias fuera del cuerpo y afirmarán que ciertas cosas sucederán. A menudo, cuando se tienen estas falsas experiencias cercanas a la muerte, lo que la gente cree que ocurre es que sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo como si fueras al cielo. Tenían la idea de que uno tiene un alma dual, una persona dual, como un fantasma que vive dentro de uno, en un cuerpo físico que es la envoltura exterior. Pero la Biblia no dice eso, amigos. La Biblia dice que los muertos no saben nada. Eso está en Eclesiastés 9:5. De hecho, incluso llega a decir que el alma muere. Y el propio David, de quien sabemos que estará en el cielo, sigue hoy en su tumba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está extendiendo un engaño, pero es mucho mayor de lo que podéis imaginar, porque los siguientes fragmentos que tengo van a causar un gran revuelo. Pero vamos a marcar esa casilla que indica que esto va dirigido a la comunidad atea, principalmente científica. Y lo que resulta realmente interesante de este fenómeno, es que el nombre de Jesucristo hace que la experiencia se detenga. Conocí a un hombre que trabaja en la NASA, en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Es cristiano. Fui a verle y una noche vi con él el lanzamiento de un cohete, y me estaba contando una experiencia que tuvo como antiguo director de MUFON. Alguien que sale a la calle y registra cientos de estas experiencias que son demasiado extrañas como para que la policía las anote. Y dijo que hay algunos puntos en común entre ellas. Uno de esos puntos en común era la mención de la palabra Jesucristo. Fíjate en esto. Como investigador de abducciones durante más de 30 años, tras haber trabajado en más de 600 casos a lo largo de estos últimos 30 años, una característica común que hemos encontrado es que solo hay una forma real de detener estas experiencias de abducción, y es invocando el nombre y la autoridad de Jesucristo. Y podrías acabar con todo esto de forma definitiva,
estableciendo una relación personal con Jesucristo. Si aún no crees que esto sea demoníaco, creo que deberías leer la Biblia con más atención. Esto es fascinante, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es una influencia demoníaca sobre la sociedad. La sociedad realmente no ha visto nada tan grande como esto antes. Es algo que está ocurriendo ahora mismo, en nuestra propia vida. Y según Joe, algunos de esos puntos en común te dejarán boquiabierto, como el siguiente, que cumple todos los requisitos. Algo que surgió y que resultó inusual en la investigación a lo largo de todos estos años que llevamos estudiando el tema. No se trata solo de mí, sino también de otros investigadores. Creo que Bárbara Bartolet fue una de ellas. Whitley Strieber. Todos nos hemos topado con casos en los que, según el testimonio de la experiencia, la persona habla de haberse encontrado realmente con familiares fallecidos durante la experiencia, cuando son llevados a bordo de una nave. Y también nos hemos encontrado con otros investigadores que han hablado de lo mismo, que han tenido la experiencia de compartir el testimonio de que ellos también se han encontrado con amigos o familiares fallecidos durante estas experiencias, y eso no tiene ningún sentido, ya que se supone que se trata de extraterrestres. Vaya, ahora vamos a ponernos serios, porque durante las experiencias con esta actividad paranormal, con estas bolas de fuego brillantes, con una experiencia que crea en la mente la visión de estar en otro lugar, con otra persona, una de las cosas principales que ocurre es que se te aparecen familiares que han fallecido, parientes que han muerto, como si quisieran utilizarlos como control, para conseguir que hagas algo que va en contra de la Biblia. Me tomé un poco más de tiempo para hablar con Joe sobre esto en privado, y una de las cosas de las que me di cuenta fue que ese era su principal motivo para intentar que hicieras algo que no era bíblico. Esto no puede ser que sean amigos del cielo. Primero, sabemos que eso no es cierto. Segundo, ellos no bajan para decirte que hagas algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y lo segundo que descubrimos es que para estas personas era algo muy emotivo. Estos seres pueden despertar emociones en ti. Tienen la capacidad no solo de implantar pensamientos y visiones en tu mente, sino también de despertar tus emociones. Por eso es tan importante comprender lo que sabes a partir de las profecías bíblicas, de la propia Biblia, de la palabra de Dios. Porque, si no lo haces, te dejarás engañar por tus emociones. Por eso, a menudo, muchos ángeles dicen, no temas, cuando se aparecen. Por eso también, cuando un ángel se apareció a Cristo en el huerto de Getsemaní, pudo fortalecerlo. El propio Señor estaba emocionalmente angustiado y un ángel descendió para ayudarle. Tienen la capacidad de cambiarte emocionalmente, así que creo que podemos marcar la casilla, que dice que los muertos aparecen en estos casos concretos, y que también aparecerán cuando sucedan cosas como esta. Pero la última casilla que tenemos que marcar es si enseña o no un nuevo evangelio. Dejadme que les muestre qué está pasando exactamente con este caso. Muchas de las comunicaciones de las que se ha hablado procedentes de entidades extraterrestres y dirigidas a quienes han vivido estas experiencias en las últimas décadas, han transmitido el mensaje de que Dios no es el Dios que creemos que es. Ellos son dioses. Y que Jesús no es quien creemos que es. No es más que otro maestro ascendido, como muchos otros que han aparecido en diferentes momentos de la historia. Además, sostienen que la Biblia no es real, que la creación no es real. Parece centrarse en la experiencia religiosa del cristianismo, sin oponerse nunca a ninguna otra. Vaya, bien, pues se centra en el cristianismo y está aquí para enseñar algo diferente, que no es cristiano. Minimiza la idea de Cristo y potencia la idea de que todos formamos parte de la misma religión. Todos iremos al cielo, así que no hay que preocuparse por la moralidad. Todos acabaremos llegando allí tarde o temprano. Eso es un nuevo evangelio.
y cumple con todo lo que dice la Biblia sobre este espiritualismo que se avecina. Pero dejen que les diga que se han dicho otras cosas al respecto en algunas revelaciones. Esto es realmente notable. No es la primera vez que ocurre. De hecho, Salomón dice que, dado que no hay nada nuevo bajo el sol, y todo ha sucedido una y otra vez, Satanás sabe exactamente cuál es el mejor engaño que puede utilizar. Lo va a utilizar y luego lo volverá a utilizar. Este engaño extraterrestre se está repitiendo desde los tiempos de los hebreos. Fíjense en esta cita, El Gran Conflicto, página 556. En la época de los hebreos, existía un grupo de personas que afirmaba, al igual que los espiritistas de hoy en día, estar en comunicación con los muertos. Pero los espíritus familiares, como se denominaban estas visitas procedentes de otros mundos, son descritos en la Biblia como espíritus de demonios. Lo interesante de esto es que afirman ser habitantes de galaxias muy lejanas, tal y como dijo Roger Monroe. Interesante. ¿Volverá a ocurrir lo mismo en el futuro? Por supuesto. De hecho, así lo dice en El Gran Conflicto, página 552. Cuando esas entidades demoníacas, los ángeles caídos, han convencido a las personas de que los muertos realmente regresan para comunicarse con ellas. Satanás hace que aparezcan aquellos que se fueron a la tumba sin estar preparados. No se queden atascados en esa frase. Sigamos leyendo porque la parte realmente interesante está justo a continuación. Afirman ser felices en el cielo e incluso ocupar allí posiciones exaltadas. Y así se enseña ampliamente el error de que no hay diferencia entre los justos y los malvados. ¿Les suena familiar? Las supuestas visitas de espíritus de otros mundos. Esto es lo que se avecina. Las supuestas visitas de espíritus de otros mundos, que a veces lanzan advertencias y avisos que resultan acertados. Luego, a medida que se ganan la confianza, presentan doctrinas que socavan directamente la fe en las Escrituras. Van a atacar la Biblia. Van a atacar a los seguidores de las Escrituras. Va a suceder. Y ahí lo dice claramente. Los espíritus demoníacos se presentarán como habitantes de galaxias muy lejanas que vienen a la Tierra, para advertir de un desastre inminente, a menos que se haga algo para evitarlo. Quiero recordarles que, a partir de este momento, cuando esto empiece a suceder, habrá entidades en nuestro planeta, con forma física, tanto buenas como malas. A los hombres se les desmayará el corazón, ante lo que va a sobrevenir sobre la tierra, y por eso os lo digo ahora mismo, no quiero que tengan miedo. Quiero que sepan que tenemos un ancla sólida como una roca, a Jesucristo. Vamos a volver a leerlo. Las fuerzas satánicas con forma humana participarán en el último gran conflicto para oponerse a la construcción del reino de Dios, y los ángeles celestiales, bajo apariencia humana, estarán en el campo de batalla. Estas dos partes opuestas seguirán existiendo hasta que se cierre el último gran capítulo de los libros de historia mundial. Si esto ocurriera después, sería imposible que las personas tomaran la decisión de entrar en el cielo, y entonces no habría motivo para la guerra. Esto va a suceder antes de que termine el periodo de prueba. Va a suceder pronto. Y si el gobierno lo está viviendo en este mismo momento, creo que todos deberíamos tomar nota y reflexionar sobre lo que está a punto de suceder. Porque incluso la pluma de la inspiración dice que deberíamos estudiar esto para no ser engañados. Engañados. Por último, lo que ocurre al final es que la gente empieza a pensar que esos seres antiguos, procedentes de muy lejos, son sus familiares fallecidos, según se dice en el cuarto manuscrito, número 6, de 1884. Declararon que poseían la verdad. Los milagros se producían entre ellos. Un ángel del cielo hablaba con ellos y caminaba a su lado, y entre ellos se manifestaban grandes poderes, señales y prodigios,
y afirmaban que aquel era el milenio temporal que llevaban tanto tiempo esperando. El mundo entero se había convertido en armonía con la ley dominical, y este pequeño y débil pueblo se mantuvo firme, desafiando las leyes del país y las divinas, y afirmó ser el único que tenía la razón en la tierra. Declararon: los ángeles del cielo nos han hablado, refiriéndose a aquellos a quienes Satanás se había hecho pasar por personas fallecidas, y de quienes afirmaban que habían ido al cielo. Daréis testimonio de los mensajeros celestiales. Se burlaron, se mofaron, ridiculizaron e insultaron a los afligidos. Hubo mucho más, pero no tengo tiempo para escribirlo. Amigos, estamos viviendo en los últimos días, y lo único que puedo decir es que Cristo vendrá pronto. Lucas 27, 25 al 28 dice: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones, con perplejidad el mar y las olas rugirán. Y a los hombres se les desmayará el corazón por el temor de la expectativa de aquellas cosas que han de venir sobre la tierra, pues las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, mirad hacia arriba. Levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amigos, si creen que este es un mensaje importante, si creen que es tan importante hablar de la adoración en Apocalipsis 13, como del espiritismo que está llegando a esta tierra, y del que no se habla lo suficiente, quiero pedirles que envíen esto a su pastor. Este mensaje tiene que difundirse. Tenemos que hablar de esto tanto como hablamos de la Iglesia del Vaticano, de los peligros del papado, y de lo que se avecina con la ley dominical, y todo eso. Lo que hay que difundir es precisamente este mensaje. De hecho, he dedicado un canal entero de YouTube exclusivamente a seguir lo que ocurre cada semana al respecto. Y puedo decirte que han pasado cosas en el Congreso. Han ocurrido cosas extrañas a lo largo de los últimos 3 o 4 años que llevo siguiendo este tema. No se trata de los drones de Nueva Jersey, se trata de un enorme dilema que está ocurriendo ahora mismo. Y si estás dispuesto, por favor, suscríbete al canal y envía este video a tu pastor para que podamos hablar más abiertamente sobre esto. Que Dios te bendiga, y espero verte algún día en ese mar de cristal.